Tema del día, virus. Les saluda la profesora María Lidia Aranda y en esta clase estaremos hablando de los virus, conocidos como agentes infecciosos muy reconocidos hoy en día, que están constituidos por moléculas de ácido nucleico, es decir, información genética y proteínas. Los virus son submicroscópicos, es decir, aún más pequeños que los otros microorganismos, son filtrables, son no celulares, es decir, no responden a una estructura celular, no tienen metabolismo propio, por lo cual no pueden reproducirse de manera independiente, es decir, sí o sí necesitan de la presencia de un hospedero para poder continuar con características de reproducción. Estos microorganismos son parásitos obligados y utilizan el sistema de síntesis de ácidos nucleicos y de proteínas de las células de su hospedero para poder replicarse. Es por eso que fuera del hospedero las partículas virales son inertes, es decir, no están activas y en algunos casos dejan de ser viables a los corto periodo de tiempo en el cual se separan del hospedero. Pueden ser patógenos simples y únicos. Muchas de estas partículas virales se consideran entidades acelulares e incapaces de realizar actividades metabólicas por sí solas. Por su parte, el material genético encargado de codificar la información para que pueda ser replicado e causar una infección está constituido por ADN o ARN. Es por eso que estudiaremos y conoceremos virus de características ADN o ARN. En todos los casos, el ácido nucleico está cubierto por una capa protectora que se denomina cápside o cápsida, constituida por subunidades de moléculas proteicas llamadas capsómeros. Si nosotros analizamos el tamaño de un virus tan cuestionado hoy en día y considerando los medios de protección, vemos en este ejemplo un micrón, lo que sería la estructura de un micrón, una bacteria Staphylococcus, el tamaño de una clamidia, el tamaño de un poxivirus, que es uno de los virus de gran tamaño, comparado con lo que sería un picornavirus o el virus de la poliomielitis de mucho menor tamaño. Como habíamos hablado, son submicroscópicos. La estructura, si la vemos de manera sencilla, está compuesta por ácido nucleico con una proteína o una cobertura proteica. Los cuatro componentes elementales de los virus son el genoma, ADN o ARN, las enzimas, la cápsida y la envoltura membranosa. El genoma o material genético, como ya hablamos, pueden ser ADN o ARN. Los virus con características ARN cuentan con una enzima llamada retrotranscriptasa o transcriptasa inversa que convierte el material genético ARN en ADN. Las enzimas son un contenido mínimo presentes en los virus y principalmente son las transcriptasas o las enzimas líquidas. Los virus no tienen metabolismo propio, por lo cual en ellos no se encuentran enzimas metabólicas. Los virus que tienen la enzima transcriptasa inversa, es decir, aquellos de características de ARN, normalmente reciben el nombre de retrovirus. Ejemplos de estos son el VIH o virus del SIDA. La cápsida, que es la cobertura proteica que envuelve al genoma, está formada por esas unidades proteicas llamados capsómeros. Aquí vemos distintos modelos que pueden ir asumiendo las cápsulas, que luego darán nombre a las formas virales, como las helicoidales formando hélices, las complejas formando estructuras más parecidas a lo que sería un arácnido y una estructura un poco más geométrica como los icosaédricos. Y las envolturas membranosas, que son fragmentos de las células en las que se reprodujo el virus y no están presentes en todos los virus. Aquellos que tienen envoltura membranosa son más resistentes, es decir, son más patógenos.
resisten más a los mecanismos de control. Y los virus desnudos no presentan estas membranas. Es importante que podamos conocer lo que se conoce como arquitectura viral. La arquitectura viral contempla las proteínas, que son una fracción del 50 al 90% de un virus y que se clasifican en proteínas de superficie, que son aquellas que forman la cápsida, los llamados capsómeros, en algunos casos proyecciones de la envoltura, llamados plómeros, que normalmente son glicoproteínas, es decir, proteínas asociadas con glúcidos, y también proteínas de la membrana de la célula huésped o restos de célula huésped. Las proteínas internas, que están formadas por la cara interna de la envoltura, capsómeros, que dan a contacto con el ácido nucleico, y por sobre todo las proteínas que forman parte de las enzimas transcriptasas. La arquitectura viral puede agruparse en tres tipos, como habíamos visto, muy relacionado con la estructura de la cápsula: una simetría conocida como helicoidal. Acá vemos una helicoidal del tipo desnuda porque no tiene una envoltura. Acá tenemos una helicoidal envuelta. Principalmente a este grupo pertenecen los mixovirus. Luego las simetrías cúbicas, o también conocidas como icosaédricas, cuando estamos hablando de virus que son patógenos animales. En este grupo encontramos a los adenovirus, y ya las simetrías complejas, como esta que vemos aquí, análogas a un arácnido, que reciben el nombre de poxvirus o poxivirus. Aquí vemos ejemplos de estructuras helicoidales. Las cápsulas helicoidales están constituidas por capsómeros que tienen una morfología típica y pueden ser de tubo rígido sin envoltura, como el caso del virus del mosaico del tabaco, o de tubo flexible regular, como los ortomixovirus o rhabdovirus, virus de la rabia animal, o irregulares, como los paramixovirus. Es importante recalcar que los monómeros tienen forma de sectores semicirculares, en donde se distribuyen los ácidos nucleicos en la simetría helicoidal. El número de capsómeros que hay a lo largo de lo que sería la espiral depende de la longitud del ácido nucleico del virus que está alojando. En las estructuras icosaédricas, aquellas que siguen una estructura geométrica, y luego los virus de características complejas, o también aquellos virus de características semejantes a un arácnido. Aquí podemos identificar las partes principales de un virus de característica compleja. Normalmente tiene la cabeza, en la cual se encuentra presente la información genética, y una cola, en donde tienen un collar o la conexión con lo que sería una estructura de continuidad, y también la presencia de ciertas fibras, conocidas como fibras de la cola, que permiten el movimiento del virus.